Intraperitoneal. 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 Intraarticular. ¿Ya? Las vacunas se colocan subcutáneas, de eso no se vayan a olvidar. En vías de administración de fármacos, sacando los inyectables un poco de lado, que ya me mencionaron algunos, ¿qué otras vías de administración tenemos? Vía oral, ¿qué más? Parenteral. Tópico, Vía topical. inhalatoria, ¿no? Y los inyectables que tenemos que dicho. Entonces, lo vamos a dividir en 4 grandes grupos. Tenemos vía oral, todo lo que se va a dar por la boca. Acá entran las pastillas, las tabletas, los jarabes, ¿sí? Las pastas. Todo lo que vamos por la boca es vía oral. Todo lo que nosotros vamos a inyectar, y ya me dijeron algunas opciones, subcutáneo, intravenoso, intramuscular, todo lo que se inyecta se va a conocer como vía parenteral. Parenteral. Ponerlo donde chicos. ¿Qué cosa es vía parenteral? Es todo lo que yo voy a inyectar. Y ahí están las opciones que nos dan. Luego tenemos la siguiente vía parenteral. La siguiente vía que es la vía tópica. ¿Sí? Todo lo que se coloca en la zona afectada. Por ejemplo, ahí qué cosas están poniendo. Una pipeta, ¿no? Una pipeta de pulgas, hay pipetas de ácido graso para preguntar que tienen problemas de piel. Entonces yo quiero que el efecto sea en la piel, sea localizado. ¿Qué otras zonas puedo tener con la vía tópica? La parte. Ya, la piel, ¿no? Piel. ¿Qué más? Orejas también. ¿Alguna han tenido perritos con otitis? Le echan, ¿no? Gotitas a la oreja, en el ojo también, cosas en el ojo. Básicamente eso. Orejas, ojo, piel, que no está pesado. Pero es porque yo quiero que el fármaco haga efecto ahí. Y la otra vía es la vía inhalatoria. ¿Sí? Vía inhalatoria que tiene un efecto local y efecto sistémico. Depende de qué es lo que yo quiera. ¿Cuándo es que yo voy a usar la vía inhalatoria para que tenga un efecto local? Es decir, en el sistema respiratorio. ¿En qué caso? No. Solo en el sistema respiratorio. Cuando tenemos problemas respiratorios, sobre todo en perritos que son chiquitos, en gatitos chiquitos, vamos a hacer lo que se le conoce como nebulizaciones. ¿Se han escuchado nebulizar? Entonces, la vía inhalatoria, yo quiero que el efecto sea local en el sistema respiratorio. Le pongo una mascarita con suerito, por ahí algún desinflamatorio, algún político, ¿no? Y el efecto es local. Y el efecto sistémico, ahí sí hay la anestesia por gas, porque ahí va a entrar por el sistema respiratorio, pero hace efecto en todo el cuerpo. ¿Ya? Entonces, estas son como generalidades, como una parte introductoria. Tenemos 4, la vía oral, vía parenteral, vía tópica y vía inhalatoria. Vamos a centrarnos en la vía parenteral, que es la de la clase, ¿no? La basura. Cuando nosotros coloquemos un inyectable, vamos a realizar este circuito. ¿Cuántos de acá han hecho prácticas en veterinaria? ¿Alguien? 2, 4, 3, 4. Ya. ¿Ya han tenido la opción de colocar algún inyectable? ¿Sí? ¿Y qué tal les fue? Bien. ¿Qué he puesto? ¿Ven que es cutáneo, intramuscular?
mis agujas, mis jeringas, mis fármacos, alcohol, algodón. Eso es lo básico. Preparamos el medicamento, ¿ok? Acá dentro de preparar el medicamento es seleccionar el medicamento que se va a inyectar, calcular la dosis del medicamento que se va a inyectar, qué cantidad necesita ese perro, ese gato, según su peso, ¿sí? Y luego, una vez que ya está todo, le vamos
y de frente abren una de uno. Lo que ya sabemos que es resultado uno. ¿Cómo le vamos a poner un punto, no? Entonces abro una de 3. Si es que quiero cargar 0.2, me abro una de 3. ¿Para qué? Mejor abro una de 1, ¿no? Que se puede justificar mejor. Entonces de esa manera es que yo tengo que conocer las dimensiones. Otra cosa importante son las dimensiones de las agujas. Las agujas las vamos a conocer por colores. Esto es internacional. ¿Ya? El color está directamente relacionado con el calibre. Quiere decir qué tan ancha o qué tan delgada es esta aguja. ¿Ya? Esto siempre lo tienen que aprender de memoria. El calibre es este número primerito. 20P, 21G, 22G, 23, 25G. La medida que es G significa Gauss. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta que mientras el número se hace más chiquito, más pequeñito, la aguja es más gruesa. ¿Ya? Quiere decir que la de 25 es más delgada que la de 20. Entonces, mientras el número se hace más chiquito, la aguja es más gruesa. Entonces, yo de memoria tengo que saber que la 21 es la verde, la 22 es la negra, la 23 es la azul. ¿Qué más hay? Hay la rosada, que es la 18, hay la blanca, que es la 16, que es gigante, hay la 26, que es una marroncita, a veces medio moradita, que es chiquitita, y aparte de los Gauss, ¿no? Los Gauss, está el largo, y acá lo colocan en milímetros, pero nosotros lo vamos a conocer más en pulgadas. ¿Ya? Tienes 5 octavos de pulgada, tienes 1 pulgada, 1 pulgada y media, 2 pulgadas, ¿no? Aquí abajo están las pulgadas. Entonces, yo puedo tener agujas que son del mismo calibre, como este ejemplo de las amarillas, que las dos son 20, pero de diferente largo. ¿Sí? Yo les hago la pregunta, ¿de qué dependerá qué aguja, en cuestión de calibre, de color, yo voy a escoger? ¿De qué depende si es que escojo una 25 o una 21? ¿De qué? Exacto, ¿no? De la densidad del fármaco. Si es que el fármaco es muy espeso, por esta de acá que es chiquitita no va a pasar, así yo quiero. Así el perro sea un chihuahua de 500 gramos, no va a pasar y le tengo que pinchar con una más gruesa. Entonces, el calibre depende de la densidad de mi fármaco. ¿Y de qué depende el largo? Del tamaño de ¿no? De mi paciente. El calibre depende del fármaco, el largo depende del paciente. ¿Ok? A veces no voy a introducir, por ejemplo, si yo voy a colocar una vacuna intramuscular, no, una vacuna que hago inyectable intramuscular, no voy a introducir necesariamente toda la aguja, porque puede ser que sea muy larga, ¿no? Y así use la más cortita, puede ser muy larga para ese paciente y le puedo perforar el paciente muscular. Entonces introduzco la mitad, introduzco 3/4, 1/4, pero depende de mi paciente. ¿Ya? También depende de mi comodidad, ¿sí? Que es lo que se hace más sencillo, pero no siempre se va a introducir toda la aguja. Eso con aguja, ¿se entendió? Porque es como que un poco complicado. ¿Qué más tenemos por aquí? Las jeringas. Cuando nosotros cargamos la jeringa, acá hay una imagen, ¿no? Que representa cómo cargar una jeringa, nos dice que el frasco tiene que estar boca abajo,
26. 20, muy bien, la amarilla y la media, ¿no? Entonces acá lo que hacen es poner el fármaco boca abajo, cargan un poco más de lo que requiero. ¿Por qué? Porque yo sé que va a haber igual termino de cargar y voy a hacer esos golpecitos con mis dedos para romper las burbujas que se quedan pegadas en la jeringa. Todo eso va a flotar y luego con las mismas regreso hasta tener la cantidad de fármaco que yo quiero. ¿Sí? Entra. Pero ustedes tienen que aprender también a manipular la jeringa con una mano. Se dan cuenta con una mano cara, con una mano de dedo. Por el comienzo necesitamos una mano, pero es práctico. Seguimos. Algo que puede ocurrir es esto de acá. Y es por eso que yo les recomiendo